Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Recuerden, mi nombre es Gloria Pinete, yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Recuerden que aquí estamos leyendo Cómo suprimir las preocupaciones de Dale Carnegie. En mi página de Ser Humano estoy leyendo Cartas para Claudia, ya vamos en la 23. Está muy interesante, muy reflexivo, se da uno cuenta de muchas cosas. Ser humano es ser con mayúscula, H mayúscula, humano minúscula. Y en mi Facebook estoy como Alic con K, Bonils. Bueno, ahora sí, vámonos a leer. Dice, sexta parte, ¿cómo se evita que las críticas no nos preocupen? Recordemos que nadie patea un perro muerto. En 1929 se produjo un acontecimiento que causó sensación en todos los círculos docentes del país. Acudieron a observar el caso de Chicago sabios de toda Norteamérica. Unos cuantos años antes, un joven llamado Robert Hutchins había conseguido graduarse en la Universidad de Yale trabajando de mozo, leñador, preceptor, vendedor de ropas hechas. Ahora, 8 años después, iba a ser el presidente de la cuarta universidad de Norteamérica en orden de ingresos. La Universidad de Chicago, su edad, 30 años, era increíble, los viejos profesores movían la cabeza. Se multiplicaron las críticas acerca de este chico prodigio. Era esto y era lo otro, demasiado joven, demasiado inexperimentado, con ideas pedagógicas muy raras. Hasta los periódicos intervinieron en el ataque. El día en que fue proclamado presidente Robert Maynard Hutchins, un amigo dijo a su padre: «Me he escandalizado esta mañana al leer el artículo editorial en que se atacaba a su hijo». Y el viejo Hutchins contestó: «Sí, es un ataque duro, pero recuerde que nadie patea a un perro muerto». Y el viejo y sí, y cuanto más importante es el perro, con más satisfacción se lo patea. El príncipe de Gales, que posteriormente se convirtió en Eduardo VIII, comprobó esto por experiencia propia en sus posaderas. Asistí entonces al colegio de Dartmouth en el condado de Devon. Es un colegio que corresponde a la Academia Naval de Annapolis. El príncipe tenía 14 años. Un día uno de los oficiales lo encontró llorando y le preguntó qué le pasaba. Se negó a decirlo al principio, pero al final admitió la verdad. Los cadetes lo habían pateado. El comodoro del colegio congregó a los muchachos y les explicó que el príncipe no se había quejado, pero que deseaba saber por qué el príncipe había sido castigado. Después de muchas toses y rascaduras de cabeza, los cadetes confesaron que querían estar en condiciones de decir, cuando fueran oficiales de la Marina Real, que habían dado un puntapié al propio rey. Por tanto, uno es golpeado y criticado, recordemos que se debe muchas veces a que ello procura al atacante una sensación de importancia. Significa frecuentemente que uno está haciendo algo que merece la atención. Muchas personas obtienen una especie de satisfacción feroz al denunciar a quienes están por encima de ellas o han sido más afortunadas. Por ejemplo, mientras escribía este capítulo recibí la carta de una mujer que atacaba al general William Booth, fundador del Ejército de Salvación, Salvation Army. Yo había dedicado muchas alabanzas al general Booth en un programa de radio. Entonces la mujer me escribió diciendo que el general Booth había robado $8 millones del dinero que se había recaudado para los pobres. La acusación era desde luego absurda, pero esta mujer no buscaba la verdad, buscaba la mezquina satisfacción de hacer daño a quien estaba por encima de ella. Eché la fea carta al cesto de los papeles y di gracias a Dios de que una mujer así no fuera mi esposa. La carta no me decía nada acerca del general Booth, pero me decía mucho acerca de su autora. Schopenhauer había dicho hacía años: el vulgo disfruta muchísimo con los defectos y las locuras de los grandes hombres. Eso es cierto, eso es cierto. Y hoy con las redes sociales lo comprobamos muchísimo, lamentablemente. Es difícil pensar que un presidente de Yale pueda ser un hombre vulgar. Sin embargo, un expresidente de Yale, Timothy Dwight, disfrutó al parecer muchísimo atacando a un candidato a la presidencia de los Estados Unidos. El presidente de Yale advirtió que si este hombre era elegido presidente podríamos ver a nuestras esposas e hijas
víctimas de la prostitución legal, fríamente deshonradas, alevosamente degradadas y convertidas en las proscritas de la delicadeza y la virtud y en la abominación de Dios y de los hombres. Parece una increpación de Hitler, ¿no es así? Pero no lo era. Era un ataque contra Thomas Jefferson. ¿Que Thomas Jefferson? Seguramente no el inmortal Thomas Jefferson, el autor de la Declaración de Independencia, el santo patrón de la democracia, ¿verdad? Pues sí, este era el acusado, el mismo. ¿Qué norteamericano creen ustedes que fue acusado de hipócrita, impostor y poco mejor que un asesino? Una caricatura de diario lo presentaba en la guillotina con la cuchilla a punto de caer sobre su cabeza. La multitud lo increpaba y silbaba en las calles. ¿Quién creen que era él? George Washington. Pero esto ocurrió hace mucho tiempo. Tal vez haya mejorado desde entonces la naturaleza humana. Veamos, tomemos el caso del almirante Peary, el explorador que emocionó al mundo al alcanzar el Polo Norte en trineos tirados por perros el 6 de abril de 1909. Era una meta por la que había luchado y muerto los valientes durante siglos. El mismo Peary estuvo a punto de morir de hambre y frío. 8 dedos de los pies se le helaron de tal modo que debieron amputárselos. Lo abrumaron también tanto los contratiempos que temió volverse loco. Sus superiores de Washington ardían de celos. Peary estaba acumulando renombre y aclamaciones. Entonces lo acusaron de haber recaudado dinero para expediciones científicas y de haberse dedicado después a pasearse y haraganear en el Ártico. Y tal vez lo creían porque es casi imposible no creer lo que se quiere creer. Su decisión de humillar y cerrar el paso a Peary era tan violenta que solo una orden directa del presidente McKinley permitió a Peary continuar su carrera en el Ártico. ¿Hubiera sido atacado Peary si hubiera tenido un puesto de oficina en el Departamento de Marina de Washington? No, claro que no. No hubiera tenido la importancia necesaria para provocar celos. El general Grant tuvo una experiencia todavía peor de la que el almirante Peary. En 1862, el general Grant obtuvo la primera gran victoria decisiva para las fuerzas del norte, una victoria que fue lograda en una tarde, una victoria que hizo de Grant un ídolo nacional de la noche a la mañana, una victoria que tuvo enormes repercusiones hasta en la lejana Europa, una victoria que lanzó las campanas al vuelo y provocó fuegos artificiales y chupinazos en todo el ámbito entre Maine y las orillas del Mississippi. Sin embargo, 6 semanas después de obtenida esta victoria, Grant, el héroe del norte, fue arrestado y separado de su ejército. Tuvo que dejar el mando humillado y abrumado. ¿Por qué el general USA Grant fue detenido en plena carrera triunfal? En gran parte porque había provocado los celos y las envidias de sus arrogantes superiores. Si nos sentimos inclinados a preocuparnos por las críticas, he aquí la regla número 1. Recordemos que las críticas injustas son frecuentemente elogios disfrazados. Recordemos que nadie patea a un perro muerto. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Fíjense que sí es cierto. Entre más hay fama, entre más es uno importante, entre más empiezan las críticas. Me gusta mucho eso. Nadie patea a un perro muerto. Decía mi mamá, ay, no te preocupes, preocúpate cuando dejen de hablar de ti. Eso quiere decir que ya no existes, ¿no? Entonces, eso es cierto. Siempre, me gustó esa frase que dice, las críticas son admiración disfrazada de celos. Por lo regular así es. Así que no nos preocupemos cuando nos hablen o cuando salgan los haters o algo. No, es eso, mejor hay que alegrarnos porque quiere decir que vamos bien, que vamos por buen camino. Me gustó. Espero que a ustedes les haya gustado. No hay mucho que decir porque todo está dicho ya. Me llamó la atención eso del príncipe de Gales, ¿no? Que a los 14 años lo agarraron a puntapiés. ¿Por qué? Porque querían decir cuando fueran marines que le habían dado una patada al rey.
Y de esos casos son así, ahora lo vemos en las redes sociales, ¿no? Que, bueno, hay cosas que digo, bueno, ¿qué tanto le ven? Y tiene miles y miles de visitas, ¿no? Y digo, y no aporta nada. Pero así es, así es. Y los otros son duros, duros de criticar, ¿no? Dicen muchísimas cosas, lo vemos ahora con Shakira, ajá, la mujer no llora, factura, puros mensajes raros. Bueno, ya, me desvío del tema. El caso es que no nos preocupemos porque hablen de nosotros, porque porque entre más importantes seamos, más la gente se va a ocupar de nosotros. Así que a disfrutar. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, regálenme un like y si es posible que lo compartan, se los voy a agradecer. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao.